Hoy no vamos a hablar de goles ni de medallas, sino de lo que mueve la maquinaria detrás del espectáculo, el negocio del deporte. ¿Qué hay detrás de una federación que renace de la crisis para convertirse en potencia mundial? ¿Cómo se negocian los derechos de transmisión que millones de fanáticos consumen sin saber lo que ocurre en los pasillos? ¿Cuál es ese verdadero valor de una camiseta o del nombre de un estadio? ¿Y cómo la disciplina de un exjugador puede transformar la forma en que un equipo conecta con su comunidad? En este episodio especial reunimos a cuatro voces de lujo. Leandro Petersen, el hombre que transformó la AFA en una marca global. Heidi Pellerano, la ejecutiva que viene del Pentágono a redefinir el fútbol de la CONCACAF. Nicolò Cini, quien prepara a Miami para el mayor reto, la Copa del Mundo 2026. Y Chema Sánchez, que nos muestra cómo la exigencia de un atleta puede forjar al líder que impulsa a los Marlins. Cuatro perspectivas, un mismo escenario, el negocio del deporte como nunca antes lo habías escuchado. Prepárate porque lo que viene no es solo información, es estrategia, visión y futuro. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que este no es un podcast cualquiera. Aquí no hablamos de rumores ni de titulares pasajeros. Aquí traemos a quienes construyen la historia desde adentro. Suscribirte es pertenecer a una comunidad que recibe las claves que mueven al deporte y la vida real. Hazlo ahora, porque lo que viene no te lo puedes perder. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. En el negocio del deporte hay transformaciones que marcan un antes y un después. Y lo que ha logrado la Asociación del Fútbol Argentino es uno de esos casos que merece contarse. Leandro Petersen, Chief Commercial Marketing Officer de la AFA, llegó en medio de una crisis institucional sin precedentes, con deudas millonarias, juicios y una federación debilitada que había perdido el control de sus propios derechos comerciales. En ese escenario, él y su equipo emprendieron una verdadera batalla legal, una batalla comercial y también una estrategia que devolvió a la AFA el control de su marca, de sus patrocinios y de sus ingresos. Hoy, esa misma AFA no solo es campeona del mundo, también es un modelo de gestión. Más de 80 patrocinadores multinacionales, academias, una expansión global y presencia digital en más de 15 idiomas. Petersen nos habla de cómo, con visión, constancia y estrategia, el fútbol argentino pasó de la crisis a convertirse en un ejemplo global de negocio y de legado. Y lo más inspirador, cómo la AFA supo aprovechar la era Messi, no solo para capitalizar un fenómeno único, sino para transmitir valores de humildad, resiliencia y hambre de gloria que hoy forman parte de la identidad de la marca argentina. Aquí está Leandro Petersen con una mirada única sobre cómo se construye una organización deportiva sólida, global y sostenible. Lo mismo, ¿no? Arrancamos por el lado B, que es todo esto que vos nombraste hoy, que luce también, ¿no? Y parece algo tan grande que lo es. Tuvo un comienzo, como te decía, con una AFA que tenía deudas multimillonarias, juicios de todo tipo, una crisis institucional sin precedentes en la cual la FIFA había tenido que intervenir la federación para normalizar su proceso y después llamar a elecciones. Y cuando a mí me tocó llegar, no solo que el área comercial y de marketing no existía, sino que la AFA tenía tercerizado todos sus derechos comerciales en distintas compañías, tanto los derechos de TV como los de patrocinios, como los de licencias. Todos los ingresos económicos de la AFA estaban reducidos a la menor expresión, ¿no? Y había distintas empresas que explotaban eso, dándole un porcentaje muy menor a la AFA y quedándose con la mayor parte de la ganancia. Entonces, lo primero que hicimos fue revertir ese esquema. Te digo que fueron 2 años de batallas permanentes, legales, comerciales, De muchos enemigos. políticas, de muchos enemigos, de un camino de espinas total, donde la gratificación era cero, el reconocimiento era cero, y donde no sabíamos cómo iba a terminar. Eso es la pura verdad, ¿no? ¿Cómo te vende ante el mundo? ¿Como la AFA o como la selección de Argentina? No, la AFA, porque nosotros, a diferencia de muchos países, tenemos la suerte de tener la Liga Argentina, todos los torneos de ascenso y las selecciones nacionales. Gestionamos todo, los mismos ejecutivos que gestionamos la selección, nos toca liderar el fútbol argentino internamente también. Yo tengo a cargo el área comercial y de marketing de la liga y de todos los torneos de ascenso, además de la selección.
Y creo que eso también fue un salto de calidad para la historia del fútbol argentino, ¿no? Que la AFA hoy se posicione como un todo, como un organismo, te diría, que gestiona deporte y entretenimiento a nivel global, con un liderazgo que tuvo a nivel deportivo a lo largo de su historia, pero que hoy ratifica y creo que sobre todo hoy muestra un proyecto, que creo que era una deuda histórica del fútbol argentino, mostrar una unidad política también, un mismo comité ejecutivo que está hace 8 años con la misma gente, los mismos profesionales que asumimos en ese momento, que seguimos liderando esto, como Scaloni también, que lidera la parte deportiva, y creo que eso es lo que nos ha dado una imagen corporativa a nivel mundial muy sólida, ¿no? Y eso es lo que trae inversiones también. ¿Y cómo lidias con dos corrientes? Porque si bien la selección brilla y todos lo ven como lo que es el resultado, los valores, el éxito que ha tenido recientemente en la historia reciente del fútbol y la federación, que tiene sus críticas internas también. Ujú. ¿Cómo lidias con eso? Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Con un proyecto profesional por delante, creo que críticas es algo que el deporte tiene innato. Si uno se quedaría con las críticas no podría hacer nada porque son cotidianas y permanentes. Y cuando uno hace grandes cosas recibe críticas también, ¿no? Entonces creo que cuando nosotros decidimos gestionar esto, sabíamos, como te decía al principio, que acá hay más problemas que soluciones, que todos los días hay imponderables que hay que resolver. Esto tiene una exposición global, te diría como casi nada, ¿no? Porque el fútbol debe ser una de las cosas que mayor exposición tiene. Y cuando uno hace tantos cambios de fondo en una federación como la nuestra, por supuesto que también gana enemigos, gana críticas, pero creo que el fútbol argentino ha atravesado una transformación como nunca. Hoy la Liga Argentina es una liga saludable a nivel económico, donde hay una cantidad de patrocinadores que nunca tuvo. Hoy tenemos 16 sponsors en la liga local, más de 60 en la selección argentina. En total hay más de 80 compañías multinacionales que confían en AFA, Ujú. que invierten en AFA, y eso es un círculo virtuoso, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Esas inversiones se traducen en más niños que jueguen al fútbol, en el aspiracional de jugar en una selección con la metodología de juego de la Argentina, mayores profesionales al servicio de los niños, ¿no? Médicos, nutricionistas, psicólogos. Creo que el fútbol argentino, por segundo año consecutivo, es el mayor exportador de talentos a nivel mundial. Y eso se refleja después en que las ligas europeas de primer nivel, sus principales figuras son argentinas. Y me parece que ese es un desafío ganado. Después podés ganar un mundial o no, podés competir de mejor o peor manera, porque esto no deja de ser un deporte y también tiene una cuota de azar. Pero creo que el nivel de preparación de la AFA para todo esto ha sido al máximo nivel. Y cuando haces eso, por lo general te termina yendo bien, ¿no? ¿Sabes qué me llama poderosamente la atención? La marca como marca global, porque entendemos los que estamos de este lado del mundo, quién es o cuál es la selección de Argentina, cómo se juega el fútbol regionalmente hablando, pero cuando quieres implementar o mostrar la marca en Asia y en otros continentes, te enfrentas con una cultura totalmente distinta y entendemos que tienes que entender primero esa cultura para poder venderle la marca. Hoy por hoy tienen más de 30 millones de seguidores, están en más de 15, con 15 idiomas alrededor del mundo. ¿Cómo vendes la marca de AFA en China, en Japón, en Arabia? ¿Cómo lo haces? Bueno, una de las claves es lo que dijiste, ¿no? El hecho de estudiar y entender cada cultura. Primero trabajando muchas horas por día. Nosotros arrancamos el día a las 4 de la mañana en Buenos Aires y lo terminamos tarde a la noche. Y no solamente por una cuestión de cantidad de horas, ¿no? Sino por una cuestión de que cuando vos trabajás con todo el mundo, también tenés que adaptar tu rutina, tu metodología y tu forma de trabajo a las distintas regiones, ¿no? Segundo, estudiar cuáles son las formas y los tipos de consumo en cada cultura. Nosotros lo primero que hicimos en su momento fue buscar socios locales, empresas grandes de marketing deportivo en cada región, que nos acorten el camino para tomar decisiones y que nos asesoren de una forma para invertir el dinero bien invertido, ¿no? Estudiar la forma de consumo en las redes sociales de cada región. Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo en las redes de Argentina español que en las de Estados Unidos, que en las de Arabia, nos iría muy mal porque cada cultura tiene su lógica, cada usuario busca una cosa diferente, no es lo mismo una persona que está en Beijing que una persona que está en India, que una persona que está en Emiratos Árabes Unidos o en Miami, por dar ejemplo, ¿no? O en Buenos Aires. Entonces creo que eso fue una de las claves del éxito nuestro en el desarrollo de la marca como
complemento de todos los productos digitales que hoy tenemos, pensados para cada cultura. Imaginamos que con la llegada de Messi al Inter Miami y a la MLS, pues cambió la estrategia e imaginamos también la inversión en fútbol y en academias en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo fue esa evolución? Porque hablaba justamente de los chicos que quieren practicar dentro de un sistema como lo hace la AFA, como hace la selección de Argentina. Pero ¿podríamos medirnos hoy por hoy? Clubes como Barcelona, Real Madrid, Juventus, el Paris Saint-Germain, que se encuentran también en ciudades como Miami, ¿están al mismo nivel? Mira, primero quiero cambiar la estrategia, no. A nosotros la presencia de Leo acá, por supuesto que nos potencia todo, pero el proyecto de AFA Estados Unidos igual iba a ser. Por supuesto que esté él acá es una gran noticia que cuando en su momento recibimos esa noticia fue espectacular, pero me parece que la estrategia va mucho más allá de eso, ¿no? Es una estrategia a largo plazo, donde la AFA se va a quedar muchísimos años en Estados Unidos, no solamente por el Mundial, y me parece que eso es muy importante. Bueno, la verdad que la estrategia nuestra en Miami, te diría en Estados Unidos, no está apalancada solamente por lo de Messi. Creo que eso es una noticia que supera las expectativas nuestras y creo que refuerza la estrategia en Estados Unidos, pero por supuesto que la estrategia de AFA es a largo plazo. Nosotros queremos quedarnos acá. Todo lo que estamos haciendo va mucho más allá del Mundial. Creo que el Mundial va a ser un antes y un después para el fútbol de Estados Unidos, sin ninguna duda. Y por supuesto la AFA siendo referente del fútbol mundial, defendiendo su título de campeón del mundo, tiene que marcar un camino, pero creo que tiene que marcar un camino de cómo hacer los proyectos, ¿no? De cómo instalarse en un mercado, respetando al fútbol local, complementando también el desarrollo que está haciendo Estados Unidos a nivel inversión deportiva. Me parece que el fútbol argentino es un referente en la formación de un deportista de élite, ¿no? Como decíamos antes, somos uno de los mayores exportadores de talento en el mundo y me parece que ese es el ejemplo que tenemos que erradicar en Estados Unidos, ¿no? Que no es solamente un proyecto comercial, nosotros no buscamos solamente ganar dinero, sino que buscamos dejar un legado, buscamos formar buenos futbolistas que seguramente jugarán en la selección de Estados Unidos, jugarán en la MLS, no en clubes de Argentina porque viven aquí, pero me parece que eso es lo que hay que dejar, ¿no? Y que las academias de AFA estén en la mayor cantidad posible de ciudades en Estados Unidos, también nos ayuda a posicionar la marca muy fuerte, ¿no? Pero eso es una realidad, Messi se va a retirar. Y creo que les va a tocar pelear con la MLS, con el Inter Miami, con el Barcelona. ¿Cómo va a ser ese escenario? ¿Qué piensan ustedes de ese momento? Creo que somos un gran complemento de su historia futbolística en los clubes. Me parece que el amor que él mostró por la selección en los últimos años, pocas veces se lo había visto, ¿no? Creo que es una historia de superación en sí misma, toda la resiliencia que él ha tenido en la selección argentina, ¿no? Donde ha perdido finales, donde no se le ha podido dar, donde ha sido muy cuestionado por el público argentino, por el periodismo, y creo que eso es lo que a nosotros nos queda, ¿no? Hoy él deja un legado en el fútbol argentino para la historia, como dejó Maradona en su momento, de cómo ser un líder positivo, de cómo sobreponerse a la adversidad, de cómo estar reinventándose. Así como se reinventó en su posición en el campo muchas veces, también se reinventó fuera del campo y para nosotros que tenemos la suerte, ¿no? De estar cerca de él, de mirarlo, de escucharlo, de ver cómo se mueve dentro y fuera del campo, me parece que eso para el fútbol argentino es lo que va a quedar en la historia. Como te decía antes, los títulos son espectaculares porque refuerzan todo lo que hace una federación como la nuestra, pero lo que él logró en el público argentino, en los niños, el aspiracional de ser cada día mejor, de nunca rendirse, de a sus 35 años ganar un mundial, de ojalá jugar otro en breve y permanentemente tener ese hambre de gloria, ¿no? De hablar siempre bien de los rivales, de respetar a todo el mundo, de tener esa humildad que demuestra siendo el mejor futbolista quizás de la historia del fútbol. Creo que para la marca AFA, linkeándolo, ¿no? Con el área nuestra y con la comercial, me parece que son todos los valores que la marca AFA quiere transmitir, que a lo largo de su historia quiso lograr y que esta selección en los últimos 7 años los plasmó todos, tanto Scaloni como Messi, como todos los futbolistas, y como te decía antes, ¿no? Desde el presidente hasta todos los que trabajamos en AFA, tenemos un camino para seguir. Y es tan poderoso lo que está ocurriendo con Messi, que llena estadios que quizás en el inicio o en la historia reciente de la MLS jamás imaginaron que iba a llenar. Pasó ahorita, hace pocos días en Vancouver, pasa en Houston que se molestan y la gente paga mucho dinero y resulta que no juega ni viajó
y la gente enloquece. Ese es el fenómeno de Messi. Sí, y creo que eso tiene que ver con lo que te decía recién, ¿no? Me parece que él como deportista trascendió las barreras de lo futbolístico. Como futbolista creo que no hay mucho ya para analizar, porque ha tenido una carrera brillante, pero me parece que lo que está transmitiendo también en Estados Unidos es penetrar en el público joven, y me parece que eso es un legado que va a quedar para toda la vida. Cuando pensamos en el negocio del deporte en nuestra región, hay un nombre que resuena con fuerza: Heidi Pellerano, Chief Commercial Officer de la CONCACAF. Nacida en Puerto Rico, Heidi asumió en el 2019 un desafío enorme: transformar a una confederación que históricamente había sido desigual y fragmentada en una organización unida, profesional y respetada a nivel global. Lo hizo inspirada por una visión clara: si la región crece en conjunto, todos los países grandes y pequeños se benefician. Bajo su liderazgo, CONCACAF ha puesto las bases de un crecimiento sólido, priorizando lo esencial: derechos de televisión, patrocinio, boletaje y licencias. Su estrategia no se ha centrado solo en maximizar ingresos, sino en algo más poderoso: poner primero el fútbol y a la afición. Heidi lo resume así: cada decisión debe mejorar la experiencia del fanático, aunque eso signifique aceptar menos dinero en una negociación. Nos habla de cómo se negocian derechos de transmisión en un mundo que cambia a velocidad vertiginosa, de cómo adaptarse al streaming sin descuidar el acceso de los aficionados en mercados pequeños, y de cómo lograr que 41 países trabajen con una sola misión: crecer juntos. Su historia es un recordatorio de que el negocio del deporte no es solo números y contratos, es construir unidad, generar confianza y dejar un legado para millones de fanáticos en toda la región. Aquí está Heidi Pellerano con una visión transformadora de cómo se maneja el deporte desde el corazón de una confederación continental. Yo me sumé a la CONCACAF en el 2019 y muchas personas me preguntan el por qué. Y lo primero que yo digo es, la visión que estableció nuestro presidente Víctor Montagliani a mí me conmovió mucho, principalmente porque yo soy de uno de esos países de los chiquitos, ¿verdad? Yo soy de Puerto Rico, una isla caribeña, y la visión que él tenía es: no, tenemos que crecerlos a todos, ¿verdad? Esa expresión que se usa en inglés, the rising tide lifts all boats. Eso fue lo que él trajo. Si Estados Unidos quiere competir para un mundial, México quiere competir por un mundial, necesita que los otros 39 países de la CONCACAF sean tan buenos como ellos. Eso es lo que te pone a ti a ese nivel. Ese para mí fue una visión muy importante. También él dijo: lo reconozco, estamos súper, súper atrasados en el fútbol femenil. Esto acaba hoy y estoy buscando personas que se me sumen a esta misión. Y yo, pues rápido, yo me sumo. Yo me sumo a contribuir mi granito de cómo crecemos la CONCACAF, que nos den el respeto que nos merecemos al nivel global y cómo construimos el mejor fútbol que podemos para nuestra región y podemos seguir elaborando para tener nuestra posición al nivel global. Y yo creo que esa fue la motivación. ¿Y qué decisiones concretas has tenido que tomar para llevar a la CONCACAF bajo tu gestión? Bueno, yo creo que son muchas. Primero, voy a empezar la contratación del equipo de trabajo. Eso es lo más primordial. Esto, igual que el deporte, esto es un juego en equipo, y sin el equipo no se puede lograr nada. Yo puedo tener la mejor visión del mundo, puedo tener las mejores ideas del mundo, pero si no tengo un equipo que al lado mío, luchando día a día, no se logra. O sea que esa fue la primera decisión concreta que empecé a hacer, es cómo tratamos a las personas correctas. La segunda decisión fue, yo hablé un poquito de esto en mi panel, cuando tú eres deportista, a uno no le gusta eso porque uno quiere, si es futbolista, quiere empezar a patear. Si es del baloncesto, quiere empezar a tirar. Pero, ¿qué te dice el entrenador? Empecemos con la base, los fundamentos, Mm. ¿verdad? Y para mí eso fue primordial porque desde que llegué a la CONCACAF todo el mundo dijo: ¿por qué no hacemos esports? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no nos metemos acá? Y yo, perdón, empecemos con la base. ¿Cómo está nuestro negocio de televisión? Mm. ¿Está bien? ¿Cómo podemos mejorar ahí? Ok, ¿cómo está nuestro negocio de patrocinio? ¿Cómo podemos mejorar por ahí? ¿Cómo está nuestro proceso de boletaje? ¿Cómo estamos en nuestra parte de mercancía de licencia? Y así fue que empezamos a construir una base. Y de ahí podemos ahora soñar de expander. Porque la gente compara: oh, pero la NBA hace esto, oh, la NLF. Sí, pero lo hacen después de 50 años, porque ya están buscando unas avenidas nuevas de ingreso.
Nosotros tenemos que maximizar primero las que tenemos. Fortalecer bases. Exacto, y ahí podemos empezar a empujar. Para mí, esas fueron las dos decisiones más importantes. Y yo creo que la tercera fue empaparnos en nuestra realidad y el mercado que estamos trabajando. Heidi, ¿y cuál ha sido ese acuerdo, campaña o innovación que sientes ha redefinido el rumbo de la CONCACAF? Bueno, yo creo que es mucho, ¿verdad? Porque primero, una de las cosas que, bueno, dos filosofías muy importantes de nuestro presidente. La primera es siempre poner el fútbol primero, ¿verdad? Nuestro trabajo como una confederación es en servicio al fútbol. Es para ayudar a crecer el fútbol. No es para comercializar y poner copas oro. Es crear la base para que más niños puedan jugar fútbol, para que más personas puedan jugar fútbol profesionalmente o más personas como yo puedan trabajar, ya sea en la parte de administración, técnicos, árbitros y todo. Yo creo que esa es una filosofía muy importante. La segunda, unidad. Nosotros somos 41 miembros que antes no funcionaban como 41 miembros. Los del norte empujaban su agenda, los centroamericanos entonces decían, ok, yo vengo segundo, déjame ver cómo empujo mi agenda, y los caribeños, se quieren olvidar de nosotros, acuérdense que nosotros somos 31, Mm. ¿verdad? Mm. Eso era pues todo el mundo tirando para su lado. Y yo creo que nuestro presidente logró ese compromiso con nuestra misión de desarrollar el fútbol y hacerlos juntos. Entonces, nosotros trasladamos eso a todo lo que hacemos como cada equipo. O sea, el equipo de competiciones vive eso. Yo, el equipo de marca, hasta el equipo de finanzas, ¿no? Entonces, para mí eso nos guía a tomar mejores decisiones. Y con la gente dice, al nivel comercial, pues, ¿qué significa poner el fútbol primero? Pues como platiqué esta mañana, es poner al aficionado primero. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, ok, sí, este nos da más plata, pero para el aficionado, ¿eso es mejor? O sea, si nos vamos con esta televisora, ¿qué nivel de producción le van a dar nuestros partidos? ¿Qué tipo de programación van a hacer alrededor para que hagan algo como un servicio a nuestra afición? Si no, pues dijimos, no, preferimos aceptar menos plata. O sea, eso es determinante en una negociación. Absolutamente. Uno está creciendo. Nosotros estamos creciendo y la forma que crecemos es, en verdad, dándole un servicio a todas las personas que son parte de nuestro ecosistema. Tenemos que poner una competencia de alto calibre para nuestros equipos. Tenemos que dar una producción para nuestros aficionados. Tenemos que dar un nivel de cómo todo se ve profesional para nuestros patrocinadores, para las personas que nos hacen el broadcasting de nuestros partidos. Todo eso suma. Sí, pues sí, para nosotros, y tengo la prueba que si alguien me quiere decir, a lo mejor quito la parte confidencial, pero yo puedo compartir con mucha confianza que nosotros hemos muchas ocasiones tomado decisiones por el beneficio del fútbol y de la afición que por el dinero que nos ofrecen. Heidi, yo quisiera hablarle a ese fanático que está allí, que ve, que enciende el televisor, que se pone su camiseta, que va al estadio, que viaja, que vende hasta el carro para ir a un mundial de fútbol, porque lo hemos visto, la casa, la empeña, oh my God, que no sabe el trabajo y la particularidad de la negociación de los derechos de transmisión. ¿Qué hay detrás de ese trabajo que además es el punto de partida de todo gran evento? Bueno, yo creo que es muy interesante porque cualquier persona que es un aficionado que no ha tenido esa oportunidad no va a comprender todo lo que pasa tras bastidores. O sea, eso es hasta lo que se requiere. Yo tengo un muchacho que lo contraté después de hacer un internado y él mismo me decía, no sabía todo lo que conlleva poner un partido de fútbol. Pero específicamente la parte de televisión, pues es muchas cosas. Primero que nada, es un mundo que se mueve a una velocidad rapidísima, que hoy un día el que es fuerte, a lo mejor mañana ya no es tan fuerte. O sea que eso es primordial, lo rápido que cambia. Entonces, lo más importante es que nosotros siempre estamos procesando información, ¿verdad? Procesando información. Tan rápido como que a veces tú dices, antes Netflix decía que no compraba derechos de deporte, pero ahora compró el Mundial de Mujeres. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es su estrategia? Es toda esa parte de empaparse. Lo otro es cómo se compran los derechos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se venden los derechos en dos idiomas, inglés y español. Cuando yo llegué a la CONCACAF, habían dos contratos distintos por competencia en inglés y español,
pero había una competencia que se armó después. Entonces teníamos unos socios para Copa Oro, en español e inglés, y otro completamente distinto para Liga de Naciones. Entonces, para el aficionado es un poquito complicado, ¿verdad? Porque ¿en dónde encuentro esta competencia? ¿En dónde encuentro la otra? Ok, pues ahora viene el proceso de cómo tú alineas contratos. Con las próximas negociaciones, cómo tú vas alineando contratos, como que decir, ok, no lo puedo arreglar en este cuatrenio, pero cómo ya lo arreglo para el próximo, que es lo que hemos estado construyendo. Lo otro es ver la parte de la producción técnica. Eso es una parte que yo estoy muy orgullosa. Nosotros producimos al nivel casi FIFA. La única diferencia entre FIFA y nosotros es, tienen unas cámaras que el aficionado nunca se dará cuenta porque es más al nivel técnico. Entonces, pues todo eso viene en consideración. Entonces, ahora viene la preparación para analizar el valor de tus derechos, ¿verdad? Porque esa persona va a hacer un análisis de cómo si esa inversión tiene resultados económicos para ellos. O sea, tú tienes que hacer el mismo análisis, pero tienes que hacer el análisis desde tu perspectiva y la de ellos, ¿verdad? Entonces, por último, tienes que entonces empezar a ver el cuándo sales al mercado con tus derechos. Eso es algo que es muy crítico. Yo me acuerdo al principio, cuando yo llegué, teníamos unos derechos de una sola competencia y fuimos un proceso muy pequeño. Pero yo, o sea, como muy orgullo, llego a CONCACAF, vamos a tener muchas conversaciones y el proceso se movió súper lento. Y yo, ¿por qué está tan lento? Porque no hay interés. Que había otro proceso muy grande Paralelo. paralelo. Oh. Entonces, pues la atención era, todo el mundo me decía, Heidi, te llamamos cuando acabemos acá, pero esto es muy importante para nuestra organización y tenemos que tener muy claro todo el dinero que podemos necesitar, así que no puedo empezar a hacerte una oferta acá porque no sé cómo voy a avanzar acá y yo necesito estos derechos. Y para mí eso fue un aprendizaje tan grande, porque ahora mi equipo de trabajo sabe, nosotros cada vez que vamos a hacer un proceso, hacemos toda la narrativa ya y empezamos a hablar con las mismas televisoras. Oye, ¿has oído cuándo va a salir MLB con el de ellos? ¿Cuándo va a salir UFC? Y empezamos a preguntar y empezamos a buscar nuestro espacio para saber que podemos atender y tener la oportunidad de tener unas conversaciones. Para no chocar con los grandes eventos y no ser competencia también de la comercialización. Exacto. Y yo creo que otra cosa que es también súper importante en el proceso es los tiempos. O sea, el análisis que hacen ahora las grandes empresas de medios es mucho más distinto a como era antes. O sea, ahora esa idea de que al menos que tú seas una de los grandes, eso decir, hacemos un proceso en 2 semanas, ya no vale. Son procesos que tú tienes que decir 6, 8 semanas, porque muchas de estas empresas ahora tienen departamentos de estrategias y medios. Ujú. Entonces, ellos son los que hacen todos los cálculos, se sientan con los ventas dicen, esto es lo que yo puedo, eso es otro aprendizaje que nosotros nos enfocamos mucho en entender cómo es para ellos, para nosotros poder hacérselo lo más fácil posible, para que sea algo que ellos quieran estar en nuestro proceso también. Mm. Heidi, y también hoy por hoy tenemos un reto cada vez mayor y es el streaming. Son las redes sociales, los derechos de todas esas imágenes que se generan en el campo. ¿Cómo lo controlan? Porque bien, está la inteligencia artificial a la orden del día, pero también están compitiendo contra un monstruo que a veces siento que es indetenible, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que es parte de lo que hablábamos de todo el análisis que uno tiene que hacer del mercado y también tiene que entender que no todos los mercados son iguales, ¿verdad? Yo creo que mucha gente habla de streaming, pero streaming en un México es distinto a un Panamá, que es a una República Dominicana, que es una Martinica, que es aquí en Estados Unidos y en Canadá. Y eso es algo que es un aprendizaje muy importante, porque es muy fácil decir, los streamers tienen unos presupuestos enormes, qué rico irnos por ahí y tener ese presupuesto. Pero tú pones un producto en un streamer como en Martinica, Ujú. ¿cómo construyes? ¿Cómo creces? ¿Cómo creces esa afición? ¿Cómo se crece ese amor por el fútbol si no tienen acceso a él? O sea, pues mucho de nuestro trabajo es ver cómo construimos, nosotros vimos como este rompecabezas de decir en dónde podemos maximizar la parte económica, en dónde podemos, ¿verdad? Es como una pirámide. En este país
tenemos que maximizar la oportunidad económica. En este país tenemos que darle acceso para que tengan la oportunidad de poder ver. A lo mejor en este país es un híbrido que podemos hacer en unas competencias más comerciales, en otras más de desarrollo. Todo eso se considera para poder, ¿verdad? Porque a la afición hay que darle el producto como se le hace más fácil a ellos, claro. Pero vuelvo, en Estados Unidos la afición aquí es muy distinta a la de México. Y nosotros estamos viendo eso ahora. Nosotros tenemos una asociación en México con Tubi, y ellos han puesto mucho los partidos en televisión abierta para la Champions Cup y los números han ido creciendo. Entonces, eso te da a saber que no es el producto, es el acceso al producto que hace mucha diferencia en ese mercado. Organizar una Copa del Mundo es quizás el mayor reto logístico, financiero y estratégico que existe en el deporte. Y en Miami, esa responsabilidad tiene nombre y apellido. Nicolò Cini, ejecutivo de negocios deportivos del Comité Anfitrión de Miami para el Mundial 2026. Cini lo resume de forma clara. El reto es monumental porque el presupuesto es enorme y debe ser sostenible. Hay que garantizar transporte, movilidad, seguridad, fan festivals, programas de legado y comunidad. Y al mismo tiempo generar ingresos suficientes para cubrir este gasto. El desafío es construir un modelo que equilibre fondos públicos, apoyo institucional y la creatividad comercial para atraer patrocinadores, donantes y grandes marcas globales. Pero su visión no se limita a la Copa del Mundo. Nicolò entiende el deporte como un ecosistema donde cada detalle cuenta, desde cómo se negocia el valor de una camiseta, ese pedazo de tela que se convierte en uno de los activos comerciales más valiosos para un club y para una marca, hasta el peso estratégico de un naming right en un estadio. Él nos abre la mirada a un mundo donde cada decisión comercial refleja algo más grande, la pasión del hincha convertida en valor tangible para las empresas. Aquí está Nicolò Cini con una perspectiva única sobre cómo se construyen negocios deportivos sostenibles y cómo Miami se prepara para ser protagonista del evento deportivo más grande del planeta. Primero que todo, nosotros tenemos un budget que es un budget importante. Entonces, nosotros tenemos que ser sustainable, es decir, tenemos que encontrar la forma de gastar para hacer las cosas que FIFA nos pide, que es transportation, mobility, seguridad, eventos, legacy and community, que son estos planes estratégicos para el acceso al fútbol y todo este tipo de cosas. Al mismo tiempo, tenemos que generar ingreso para soportar este budget. El budget son dos patas, las patas del gobierno y los fondos públicos que cada ciudad tiene. Cada ciudad es diferente porque a veces hay el sueldo federal, el sueldo de estado, el sueldo de la ciudad. Nosotros tenemos un gran apoyo por parte de Miami-Dade County. Vamos a tener un gran apoyo por parte de la ciudad de Miami, que son dos entidades distintas acá en Miami, y también la ciudad de Miami Beach, ¿no? Y otras como Doral, lo que digamos son las municipalities, ¿no? Las ciudades alrededor de Miami. Pero al mismo tiempo hay un gap, ahí, ¿no? Entonces, para llegar al número final que necesitamos, aquí es mi challenge, aquí es mi reto. No es fácil, pero al mismo tiempo, volviendo a lo que decía antes, tenemos la plataforma, tenemos la capacidad para hacer algo que pueda añadir valores a las marcas. Nosotros podemos levantar dinero de tres formas. Supporter packages, que son verdaderos patrocinadores del Miami Host Committee, que van a tener todos los derechos y los beneficios que podemos ofrecer. La asociación de marca, la parte de hospitality, boletos y entrar a todos los partidos, la parte del FIFA Fan Festival, que va a ser nuestro evento core, ¿no? Posiblemente en uno de los parques más grandes de esta ciudad, con eventos, música, festivales, watch parties, y después Legacy Community y medios, ¿no? Entonces, para medios, nosotros hemos construido un network de derechos y assets que podemos tener acá, que no son nuestros, porque el comitado de verdad no tiene mucho. Entonces, es una cuestión de ser creativo y montar estos paquetes. Esta es la pata número 1, que es la más grande, más importante. Las dos son donors, entonces yo puedo ir a wealthy individual o corporate, que no puede meterse en la pata 1 por un tema de inversión o por un tema de categoría, y puedo venderle un paquete de donor, que es un soporte al Miami Host Committee, donde tú puedes tener hospitality y soporte al nuestro Legacy Community. Y la tercera es ir a los commercial partners de FIFA y pedirle dinero para hacer cositas aquí en Miami.
Y buen caso es Adidas o Michelob Ultra, que es la cerveza, que dicen, Miami es un mercado clave. Tú, Nico, y el Miami Host Community, ¿qué están haciendo? Digo, mira, tengo este evento, tengo la capacidad de hacer esto. ¿Te gusta? Suma tu estrategia, sí, no. Entonces hay estas 3 verticales de ingresos. Si hay algo que es común en todos los clubes, la camiseta. Este tema me apasiona mucho porque creo que también muy pocas personas, y por eso creo que nuestra conversación hoy es muy interesante, Nico. El valor que tiene, le voy a decir así de manera despectiva, pero no me vaya a malinterpretar, el pedacito de tela que tiene un jugador frente a él, ¿no? Y es uno de los valores comerciales más importantes del club, ¿no? Esa marca que representa. ¿Cómo se negocia eso? Bueno, es seguramente el derecho y el asset más importante que un club tiene, sin duda. Pero también es el asset o el derecho más importante que una marca puede tener, ¿no? Entonces, hay que entender siempre el tipo de plataforma, el tipo de club, el tipo de mercado para poder comercializar esto. Nosotros cuando, me acuerdo, salimos al mercado con lo del Inter después de la pandemia, en un momento clave donde la cryptocurrency, blockchain, este mundo, ¿no? Criptovalutas empezabas y todo el mundo pasaba de Nueva York a Miami por un tema que Miami está intentando hacer el hub para todo esto tipo de negocios con el alcalde Francis Suárez que quería hacer este tipo de compañías, ¿no? Entonces ahí indica un poco una estrategia. Nosotros fuimos al mercado consciente de este movimiento y atacamos este tipo de compañías. Y salió el primer patrocinador de la camiseta del Inter Miami, que al tiempo era XBTO. Correcto. Que era una crypto finance, es decir, un negocio entre una criptovaluta, pero un soporte también, un poquito business to consumer, un poquito business to business, y salió porque había un interés en el mercado. El fundador, un loco de fútbol, que era del PSG, I believe, que le gustaba David Beckham. Entonces había una estrategia de atrás. Después el valor de la camiseta, ahí vamos a los datos y a la inteligencia que nos permite de definir este valor. ¿Cómo se define un valor? Se define a través de un benchmark, o sea, es decir, ¿cuánto ganan los equipos en MLS? ¿No? Te mira, hay 29 equipos, tú te metes a nivel de mercado, a nivel de plataforma, dice, nosotros Miami tiene que estar lo más alto de todos, porque es Miami. Entonces, al tiempo cerramos esta camiseta, una de las más altas, más caras en la MLS, con una compañía de criptovalutas, que fue la primera vez en la historia de la MLS. La verdad es que es fascinante la historia de las marcas en las camisetas, sobre todo en la parte delantera, porque si nos retrocedemos hace muchos años atrás, eso era prohibido. Inclusive en la historia del fútbol hay equipos en Europa que le mandaron a quitar y a suspender las marcas porque eso no estaba permitido. ¿Sí? Y recuerdo también que el Barcelona tuvo su primer cliente en la camiseta y era UNICEF y ni siquiera cobraba por eso, ¿no? Esto era al revés. Ajá. Era Fútbol Club Barcelona que le pagaba o daba una donación a UNICEF. Correcto. Para soportar sus campañas en el mundo. Pero no como tradicionalmente hoy, ¿no? Que Ajá. la marca paga, ¿no? Esta oportunidad Claro. pagaba Y después al tiempo me acuerdo que fue bastante controversial, ¿no? Ujú. Cuando el Barça pasó de UNICEF a su primer patrocinador, que creo que al tiempo fue Qatar Foundation, si no me acuerdo mal. Pero era una necesidad, es una necesidad, porque como el mundo evoluciona, los recursos, los ingresos para poder competir a nivel más alto eran fundamental. Por eso el Fútbol Club Barcelona pasa y empieza a comercializar esto assets, este derecho. Para que la gente tenga una idea, ¿cuánto puede costar un cliente estar allí? ¿Cuánto puede estar pagando? Depende de la liga, depende del mercado. En Europa, que es obviamente el mejor, digamos, continente para el fútbol, en Premier League, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, estamos hablando desde 50 millones al año hasta 70, 80. En MLS esto es diferente, porque afuera de Inter Miami, que ahora tiene algo especial. Claro. Lo paga Royal Caribbean, ¿no? Royal Caribbean, sí. Esto fue un patrocinio que hicimos yo con Xavi y todos los dueños, justo cuando llegó Leo. Pero en MLS van desde 3 a 7, 8 y más. En Italia, el Inter creo que es una de las más grandes, que va por 30.
Pero claro, el equipo juega cuántos partidos, porque aquí vamos a la valoración, ¿no? Correcto. ¿En qué competencia juega? Bueno, si juega en Champions League, tu marca está tanto en la liga del país, tanto como la competencia a nivel europeo, que te ven en todo el mundo. Entonces, al final, es muy fácil de demostrar el valor de la camiseta comparado a otros paquetes. ¿Por qué? Porque la camiseta por una marca es como un billboard. O sea, muchas marcas se gastan millones y millones de dólares en lo que es medios todo el año. Royal Caribbean es un ejemplo perfecto. Entonces, estos recursos, esta inversión, yo la tengo acá para out of home o TV o radio, la paso a una camiseta. ¿Por qué no? Porque la camiseta me permite también el intangible, que sobre los medios tradicionales no hay intangible. Es decir, I-95, tú le pones un out of home, es un out of home, está ahí, la gente lo mira manejando. Pero si tu marca está sobre una camiseta, que un montón de gente quiere esta camiseta, la quiere comprar, es su clubes, ahí hay el intangible. ¿Qué es el intangible? La oportunidad de conectar a través del fútbol con la pasión del fanbase, de la audiencia. Y esto es el valor añadido del deporte, no solo del fútbol. Pero obviamente el fútbol fue el primero que identificó esta oportunidad, front and center. Y en la industria del deporte también hay una negociación muy atractiva y sumamente valorada, ¿no? Que es esa marca que compra espacios, ¿no? Como ponerle el nombre de su marca a los estadios. Podemos decir American Airlines Arena, que ya no es, y que mucha gente todavía recuerda el American Airlines Arena como la casa del Miami Heat o el Amerant Bank acá para la casa de la gente de los Panthers o el AT&T. Y son espacios que son sumamente valorados y valorados de una manera distinta, Nico. Hablamos de estadios y arenas. Sí, yo creo que es un value proposition, es decir, tiene un valor distinto, diferente. Un estadio es una plataforma local, la mayoría de veces, que te permite de desarrollar tu negocio a nivel local y poner un stamp, ¿no? A la marca en Miami-Dade, en Fort Lauderdale, en Broward, lo que sea. La camiseta es un play de medios, de presencia de marca. ¿Por qué? Porque hay tanto la exposición tradicional de TV y etcétera, como el orgánico, ¿no? A nivel digital, a nivel de social media, por ser los futbolistas. Entonces, se nota la diferencia entre las marcas que quieren un venue, un estadio, o marcas que quieren una camiseta. ¿Por qué? Porque es un patrocinio completamente diferente. Y eso también es bonito del patrocinio. El patrocinio es distinto porque alguien puede tener el nombre de un estadio y tener un plan estratégico a nivel de patrocinio que es completamente diferente a alguien que quiere una camiseta. Si tú miras en los estadios, la mayoría de veces son bancos o compañías locales muy fuertes que le permiten desarrollar un patrocinio muy local. Camisetas diferente, consumidor, marca que quiere estar enfrente a nivel de brand awareness, que necesitan este tipo de brand awareness para entrar en un mercado. Entonces también atrás de cada patrocinio hay una historia, una razón diferente que a veces el hincha no sabe, ¿no? Claro, porque allí juegas con el tipo de visibilidad Claro. y los riesgos que representa esa inversión. Claro, porque cada vez que hay un patrocinio también hay un riesgo. Porque tú no sabes si después que hace un patrocinio con Real Madrid, el Real Madrid le pasa algo, o el mejor futbolista O a de la Real Madrid marca se va, le o a pasa la marca algo. le pasa algo. Siempre hay un riesgo. Entonces hay siempre que hacer un due diligence. O sea, entender quién hay atrás de una marca, quién hay atrás de un clubes, las personas que lideran una marca o que lideran un clubes, el momento histórico, la ciudad. Esas no son inversiones pequeñitas. Fíjate, una negociación de una camiseta lleva casi un año y más a veces. Pero también en los tiempos de producción, que nadie se da cuenta de la importancia de los tiempos de producción. Y por lo general el club admite contratos por 1 año, por 2 años. Me imagino que también dependiendo del club dice, yo me caso con un cliente mínimo por tanto tiempo. Es una decisión estratégica de cada club. Yo creo que la mayoría de clubes nunca quieren hacer algo en la camiseta por menos de 3 años. Porque vuelvo a los tiempos de producción de las camisetas, que sea Adidas, Puma, Nike. Se necesita 1 año para completar una producción por el año que viene. Entonces, lo más largo, mejor.
digamos, a nivel de años. ¿Por qué? Porque vuelvo a la importancia también del intangible. Si tú me hablas de Inter Milán, para mí Inter Milán es Pirelli. Pirelli estuvo por 20 años y más sobre la camiseta del Inter de Milán. Y todo el mundo se acuerda de Ronaldo, se acuerda de Eto'o, la Champions League. Pero esta marca está conectada a los hinchas de manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque estuve acompañando al equipo en 2, 3 generaciones diferentes. En el mundo de los negocios deportivos, no todo es estrategia de ventas, patrocinios o cifras millonarias. Detrás de esas decisiones hay seres humanos formados en la exigencia del deporte. Y Chema Sánchez es un ejemplo claro de ello. Hoy es gerente de desarrollo de negocios globales de los Miami Marlins, pero antes fue pelotero. Y esa experiencia lo marcó para siempre. La autocrítica, la dureza consigo mismo y la disciplina aprendida en el diamante son hoy la base de su gestión en la oficina. Chema lo dice sin rodeo: no contrato a nadie que no haya jugado un deporte, porque para él la competencia, la capacidad de recibir correcciones y la mentalidad de no rendirse solo se entiende desde dentro del campo. Esa es la diferencia entre un equipo frágil y un equipo de bulldog, como él mismo lo llama, capaz de resistir la presión y transformar los no en oportunidades. Pero más allá de los números, Chema ha sabido tender un puente cultural entre los Marlins y una comunidad latina que durante años se sintió desasistida. Fue clave para traer la Serie del Caribe a Miami, en una negociación que comenzó nada más y nada menos en una parrillada familiar. Esa visión, mezcla de disciplina auténtica y la conexión con la afición, ha permitido que el béisbol en el sur de la Florida recupere terreno y que los Marlins comiencen a sentirse más cerca de su gente. Aquí está Chema Sánchez, un gerente que demuestra que la disciplina del deporte también define el éxito en los negocios. Yo me da cuenta, algo que siempre he tenido yo es la autocrítica en ciertas cosas, ¿no? Y eso viene del béisbol, ¿no? Obviamente hago un swing malo, inmediatamente tengo que corregir o lo que sea. En cualquier deporte siempre he sido así, muy competitivo. Y como todo, o sea, claro, quizás no lo vocalizaba, lo decía a puerta cerrada, pero yo decía, ¿por qué las cosas no se me están dando? Y ahí es donde uno tiene que ser objetivo con uno mismo y decir, mira, ¿será que es por esto? ¿Será que es por aquello? Voy a darle un chance de repente unas 2 semanas de ser un poco más abierto, desligarme un poco. Y hoy en día lo veo con mi hijo, ¿no? Es lo mismo. Quizás yo soy súper duro con mi hijo. Cualquier persona que me conoce sabe que soy la persona más dura que puede existir con mi hijo. Y a veces de repente veo que lo estoy amarrando o aguantando mucho y digo, ¿sabes qué? Vamos a tratar de soltar un poquito. Por muy difícil que es, porque, repito, me veo a mí mismo en él, trato de hacerlo y uno poco a poco uno ve el cambio. Sí, ¿Qué ve que es quieres decir positivo. con duro con tu hijo? Exigente porque quiero que se exija de la misma manera que yo me exigí. Y voy al punto, hoy en día todo lo tienen muy fácil los niños, es demasiado fácil, hay cero exigencia, todo el mundo es muy delicado, ni siquiera consigo mismo, eso aparte, eso es inexistente, las personas no son nada exigentes consigo mismo, pero yo creo que en el entorno, yo crecí en un mundo en el que mis coaches eran, o sea, yo tuve mi coach en mi primera universidad, mis papás decían que parecía Hitler, ¿no? Era una persona que, o sea, lo que él decía, si hacías algo mal, corrías hasta que te vomitaras. Pero eso es lo que yo crecí, con ese tipo de coach anteriormente. ¿Eso tuve lo lo agradeces mismo. o Sí, no lo ves con buenos 100%. ojos No, el día de cero, hoy? cero, cero. Cero porque yo tenía que quizás quemó a muchas personas ellos en el camino, por supuesto, pero a mí no. A mí no, yo supe quizás diferenciar mentalmente que él dentro de todo él quería lo mejor para mí. Porque él era muy bueno en balancear ese tipo de cosas. Él y todos los demás que tuve, porque tuve uno en Venezuela que fue igualito, preparándome físicamente, que quizás te comía, pero te ponía a un lado y te explicaba el porqué de las cosas. Y yo creo que eso era súper importante. ¿Tú crees que eso hace falta hoy? Uf, muchísimo. Muchísimo. Yo creo que hoy en día el atleta, especialmente ese joven, es demasiado débil mentalmente, a menos que lo saquen de ese entorno muy temprana edad, ¿no? En Venezuela tenemos la suerte que a los 11, 12 años, tú te sacan y te meten en una academia donde ese es el estilo de vida, ¿no? Ese es el mundo. Es todo el mundo jalando para el mismo lado, todo el mundo cayéndole gritos, porque tienes que hacer las cosas bien, o cualquier método de aprendizaje que le estén enseñando, pero es todo el mundo bajo ese mismo paraguas. Yo creo que cuando tú mandas a los niños ahorita a la escuela, el caso del hijo mío, Sí. o cualquier otro lado, un equipo normal, recreacional, es lo opuesto. Y tienes todas esas culturas de que las mamás que no le grites, que no presiones, el coach que no le digas nada, que no le digas bobo, que no le digas... Y ahí es donde yo creo que se crean esas personas débiles que eventualmente eso es lo que vas a tener toda la vida, porque tú vas a tener jefes que son duros. El que trabaje para mí sabe que yo no hablo suavecito a nada. Pero no vengo de un lugar malo. O sea, no lo digo de un lugar malo, lo digo de un lugar de competitividad. Entonces, ¿qué hago yo? Contrato pura gente que son de la misma manera que soy yo. Lo primero que pregunto, ¿jugaste algún deporte en la universidad? ¿Jugaste algún deporte en high school? ¿Por qué lo dejaste? ¿Porque te rendiste o porque te sacaron o por qué?
Para mí eso es importantísimo a nivel de trabajo. Yo simplemente no contrato si no jugaste un deporte. Así de fácil en mi mundo. Wow. ¿Tú como gerente exiges o 100%. clasificas 100%. que personas que formen parte de tu equipo hayan vivido la experiencia desde adentro como 100%. deportista? 100%. Dos personas iguales, los mismos elementos, mismos atributos, mismo todo. Este jugó un deporte y este no. Si este no lo dejó por perezoso, sino que lo dejó porque simplemente no pudo más, me llevo a este todos los días. ¿Qué diferencia hay entre esos dos La perfiles? competitividad, el ser coachable, una persona que tú puedes darle direcciones y las va a tomar bien, como todo, hay unos que sí, unos que no, pero es eso, es simplemente una persona que no va a ser débil, que si lo hace mal, va a coger su culpa y va a decir, sí, lo hice mal. Porque así es cuando tú estás jugando algún deporte, haces un pase mal en fútbol y mala mía es lo primero que dice el jugador, profesional, no los otros, el otro te grita a ti. Entonces, ese tipo de accountabilidad, como dicen, accountability en inglés, es súper importante a nivel empresarial y a cualquier tipo de nivel. Y lo veo hoy en día, cuando uno va a una asamblea de una serie de Caribe o acaba de llegar de Mexicali y esa mesa, esa asamblea que estaba ahí, el nivel de accountability que había en esa mesa no tiene nivel. Aquí mira, hiciste esto mal, tal, sí, lo hice mal y esto tiene que ser así, mejorarse. Y es un producto que sigue elevándose cada vez. O sea, ya no se convierte en una cosa de sumar, ya es exponencial, porque todo el mundo está en el mismo estado mental. Hoy en la gerencia deportiva, ¿qué tú no negocias? En la gerencia deportiva, la mala actitud y el mente cerrada, la falta de exigencia. O sea, 100%. Y hoy en día lo tenemos. O sea, fíjate, yo estoy con los Marlins, que es un equipo que todos sabemos estamos en el último tercio de asistencia en el equipo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que exigirle al equipo de ventas de que frecuencia, que llamen a 1000 personas, que hagan esto, que hagan aquello. Pero obviamente que es el mensaje que escuchan todos los días. Que si los Marlins esto, que si no firman gente, que si lo otro. El mensaje negativo. Tú no puedes tener una persona que sea débil mentalmente en ese equipo, porque te están machacando todos los días. Entonces es imperativo. A veces el resultado no es el que es para nosotros, pero a veces no miramos quién es el que está haciendo el trabajo, ¿me entiendes? Y Sí. yo creo que todo empieza desde armar un equipo de bulldogs, ¿me entiendes? De toros, que sean unas piedras, cero sentimiento, y yo voy para adelante. Este me dijo que no, pum, o busco qué vuelta decirle para que diga que sí. Ese tipo de mentalidad la tiene un atleta, la tiene un vendedor. Es muy común esa relación entre un vendedor y un atleta, son muy, muy, muy cercanas. El fanático, al menos en el sur de la Florida, se han sentido siempre muy desasistidos, ¿no? Con las ligas principales en los Estados Unidos. Háblese de la NBA con el Miami Heat, háblese de la NFL con los Dolphins y con Marlins durante todo este tiempo. Muy a pesar de que, bueno, los venezolanos, que somos una cultura cada vez más grande presente en el sur de la Florida, amantes del béisbol, cuna de los mejores peloteros que ha tenido acá en el béisbol de las grandes ligas, no hemos sentido esa cercanía. Y tú, gracias a ese trabajo, pues has logrado que muchos pisen el estadio y que muchos de ellos se queden a apoyar los Marlins. Háblame de ese trabajo, porque además creo que no fue fácil el hacerle entender a la organización que se tenía que trabajar de esa forma. Sí, mira, yo tenía, digamos, del 2015 al 18 en esa lucha, ¿no? En la que, bueno, yo aproveché ser el único, quizás latino, que había ahí en el lado de ventas y desarrollo de negocios. Pero el 2018 pasa algo, y es que se vende el equipo. Y en ese grupo que entra nuevo, que es de Bruce Sherman, está también Los Carreros. Tobias Carrero, que es dueño de los Bravos de Margarita, Santurce. Están en Puerto Rico. Correcto. También entra un dueño nicaragüense y todo. Yo creo que ahí fue donde hizo el clic, ¿no? Yo cuando me encuentro con Tobías, que hicimos una amistad muy bonita, los hijos de nosotros tienen la misma edad y todo, me acuerdo que todo empieza con eso, ¿no? De cómo hacemos más para meterle más sabor a esta broma, porque aquí le falta mucho. Y fue donde se nos da a nosotros el 2019 fue, sí, más o menos el 19 o el 20, estando yo en la casa de él, en una parrilla que hacíamos los domingos, le digo yo, Epi, si traemos la serie del Caribe para acá, le digo yo. Yo siempre le digo a todo el mundo gallo, ¿no? Yo para gallo, ¿y si hacemos la serie de Caribe aquí? Ya tenemos clásico mundial, eso, será muy imposible. Verga, pues eso tiene 100 años y nunca ha salido de los 4 países, ¿cómo coño hacemos? Yo, ¿no? Preguntar no es tocar, ¿cómo es? Tocar no es tumbar, no es entrar. Vamos a llamar al comisionado. Y ahí es donde yo te digo la cuestión de las relaciones, ¿no? Todavía es la persona correcta que siempre, desde que llegó, he estado muy cerca de él y he aprendido todo lo posible de él. Llamó al comisionado, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre? Increíble, sería esto para mí un legado. Claro, tocó usar la cuestión de, mira, comisionado, yo no sé cuánto tiempo más va a usted estar ahí, ese legado de dejar que se lo llevó a Miami y todo.
Y tal cual, ¿no? Un mes después estábamos sentados las 4 ligas, todos los dueños de equipo y todos, y a negociar se ha dicho. Duramos mucho tiempo, fueron como 10 horas ahí negociando para que pudiéramos entrar en esa rotación. Recuerdo que, de hecho, le decía a Tobías, no, que la liga decía, voy a hablar con los dueños de equipo. No, ningún dueño de equipo. Aquí están todos los que toman las decisiones del béisbol de cada uno de estos países. Usted tiene una diferencia, se va para la esquina con el otro, hablen y vuelvan para acá. Aquí todo sale, esto de aquí, no sale de aquí. Y salimos con el acuerdo, ¿no? De que ahora Miami va a ser sede. Y yo creo que ahí cambia todo, porque quizás hay todavía, después de que cerramos la Serie En una Caribe, parrillita. en una parrilla se da la idea. Por eso Tal ahora cual, soy la parrillita y la paellita, ahí sale todas las ideas buenas. Entonces, sale eso de ahí. Después de esas negociaciones, el equipo, la gerencia arriba, los presidentes y todo, que son americanos, ¿qué es esto? Serie Caribe, no, pero es como la Champions de béisbol. Hacerles entender. Claro, porque ahí ahora tú dices, ¿quiénes juegan? No, los equipos locales de cada país. Ah, pero los jugadores de Liga Invernal, ¿juegan en Grandes Ligas? Ya no tanto, antes sí, ya no. ¿Y quién va a ir a ver esa vaina si no, sí, van por el nombre de frente, el equipo, Magallanes, Caracas, la vaina, todo el mundo? No, eso yo no creo que sea. Bueno, cerramos, no pasa nada, cerramos el deal tal. Chema, 2 años me tocó a mí. Yo anuncié en 2022 en Dominicana, la broma era el 2024, y fueron 2 años que yo me tiré solo, ahí sí lo puedo decir, para Dominicana, Puerto Rico, México, haciendo rueda de medios, gira de prensa, todo para enseñar a la gente, decirle a Miami qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que es la Serie Caribe. Y todavía eso no va a vender. Proyecciones decían que iban a ser 10,000 personas por juego, una vaina loca. Y nada, ya cuando llega la de Venezuela, que se hace ese boom en Venezuela, que fue increíble esa serie, después venimos nosotros y empiezan a ver ellos esa atracción de la gente. Las noches de herencia, si tú comprabas noche de herencia, tenías prioridad para esto. Y la noche de herencia hizo así. Empezaron, oye, pero aquí hay algo. No, ahí fue que se dieron cuenta que aquí hay un mercado, que, como dices tú, está desatendido. Está claro, y sí es una realidad. El equipo de los Marlins es joven relativamente, son solamente 30 años, una sola generación, y esa generación pues no la ha pasado muy bonito, que digamos. El negocio del deporte no es un tablero frío de cifras y contratos. Es pasión organizada, disciplina convertida en estrategia y visión transformada en legado. Hoy escuchamos cómo la AFA resurgía de sus cenizas para ser modelo global, cómo la CONCACAF apuesta a crecer a todos sus países, cómo la Copa del Mundo en Miami redefine el juego y cómo la disciplina de un atleta puede marcar la diferencia en los despachos de un equipo de grandes ligas. El deporte inspira dentro y fuera de la cancha. Nos recuerda que la grandeza no se improvisa, se construye con visión, trabajo y carácter. Si este episodio te abrió los ojos a un mundo que normalmente no se ve, comparte este contenido, suscríbete a nuestro canal y únete a esta comunidad de soñadores y hacedores, porque en The GOAT Podcast lo decimos y lo vivimos. La disciplina supera al talento. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte.